Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, Iglesia Ministerio Viva la Familia. Estamos bajo la cobertura del apóstol Dios Habla. Agradezco al Señor por su presencia, también a la vida de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, una mujer a la cual honramos y bendecimos, porque es una gran persona y una gran hija de Dios. Amén. También a la hermana Sayan Yamilet, es mi hija, y está aquí con nosotros para ayudarnos con la transmisión. Oramos y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias por todo lo que haces. Te suplicamos, Dios mío, que nos bendigas de una manera especial y poderosa. Háblanos. Usa mi vida de una manera poderosa, Señor, de una manera de conunción, Padre eterno, de manera que aquellos que escuchan tu palabra sean bendecidos, sean edificados, sean consolados, sean exhortados, Señor. Muchas gracias. Amén. Pedimos disculpas, hermanos, por la gripa y un poquito de tos allá de vez en cuando. La Biblia, hermanos, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos finales, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hemos basado, hermanos, el tema de esta semana en este texto, Hebreos 1:1, en el cual dice que Dios ha hablado muchas veces y que ha hablado de muchas maneras. Entonces, Dios habla por medios. Dios habla por diferentes medios, y entonces hicimos un pequeño o demasiado abultado, ¿verdad?, el esquema de qué medios usa Dios, y ya hemos hablado que Dios habla a través de Jesucristo, por ángeles, siervos, sueños, interpretaciones, teofanías, por visión nocturna, por delegación, audiblemente, también por visiones extraordinarias, a través de ministros. Dios habla por medio de nubes, por profetas cara a cara. Dios habla por medio de su palabra, por medio del desierto. Hermanos, Dios habla también por medio del Urim y el Tumim, por medio de salmistas, por acontecimientos, o sea, eventos, que eso es lo que vamos a trabajar o a hablar esta noche. Por eso no voy a continuar leyendo los demás. Pero este esquema lo tiene algunos hermanos o los hermanos de la congregación. Y si algún hermano, ¿verdad?, quiere tener este esquema para sus estudios personales, con confianza, y ya usted lo checa, le checa el contexto, y lo que no le sirva, hermanos, háganlo a un lado, ¿verdad? Y lo que le sirva para su crecimiento, adelante. Amén. Entonces vamos a continuar con los medios por los cuales Dios habla. Y entonces encontramos pues que Dios habla por medio de cantores, por medio de salmistas. Y esto es pero muy interesante, hermanos, porque mire cómo dice segunda de Samuel capítulo 23, verso 1 y verso 2. Estas son las palabras postreras de David. O sea, las últimas palabras de David cuando ya estaba a punto de partir de esta dimensión terrenal. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto es interesante subrayar, el dulce cantor de Israel.
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Recuerden, David fue un salmista, aparte de ser rey, aparte de ser profeta, aparte también, hermanos, de ser sacerdote. Ese es un tema muy interesante. Pero aparte de eso, David fue un dulce cantor, fue un salmista. Y él dice y asegura: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto es significativo, porque si usted va a 1 Corintios capítulo 25, verso 1, dice que asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizaran, hermanos, con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fíjese, pero fue para que profetizaran, y profetizar es hablar de parte de Dios al pueblo. Entonces los salmistas, los cantores de la Biblia, en este caso David, en este caso Asaf, Emán, Edutún, ellos profetizaban cuando cantaban, cuando tocaban arpa. Mire, sigue diciendo 1 Corintios capítulo 25, verso 2, 1 de Crónicas, perdón. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Profetizaba, pero estaban bajo una cobertura. No profetizaban al rumbo, ni profetizaban como ellos querían, ni lo que ellos querían, sino que estaban supervisados. Pero eran salmistas, eran cantores, estaban sujetos a un pastor. En este caso, el líder de alabanza es el pastor, hermanos. En este caso era David. Primera de Crónicas 25:3 dice: de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seris, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Pero los salmistas, los cantores, profetizaban. Así que los que dirigen alabanza no hay nada más para decía una hermana en un templo. Pero no, es para que dirija al pueblo a la presencia de Dios, pero también para hablar al pueblo de parte de Dios en profecía. Entonces Dios habla por medio de cantores, Dios habla por medio de ministros de alabanza, por medio de salmistas que están sujetos a un padre y que están sujetos a un pastor. Esto es muy revelador lo que dice Primera de Crónicas 25, 1 al 3. Amén. Estaban sujetos cada uno de esos salmistas. Así que los salmistas, los músicos, los ministros de alabanza deben estar sujetos a sus pastores. De lo contrario, hermanos, aunque canten bonito, entonen bonito, tengan buenos instrumentos, no sirve de nada, porque los instrumentos que Dios usa son instrumentos humanos. Ok, entonces Dios habla por medio de ellos. Por eso cuando ponemos alabanzas y adoración, debemos fijarnos si la alabanza y la adoración exalta a Dios o exalta al cantante. Si es al cantante, mejor no escuche eso. Porque al que hay que exaltar es a Dios. Si la alabanza le va a poner triste, le va a hacer llorar con depresión, entonces, ¿para qué va a cantar eso? Mejor cante himnos que levanten espiritualmente, himnos que le traigan un mensaje inspirador de parte del Señor, pero que le eleven a la presencia de Dios, que usted pueda entrar por el atrio con alabanzas, con acción de gracias, por el lugar santo, hermanos, cantando salmos y cantos espirituales
¿verdad? Y luego entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde usted puede cantar cánticos nuevos, cánticos que usted no ha aprendido aquí en la tierra, sino que el Espíritu de Dios le inspira para cantarle a Dios. Eso es maravilloso. Ok, entonces Dios habla por medio de cantores y salmistas. Fíjense que Dios también habla por medio de acontecimientos, por medio de eventos. Fíjese, Primera de Reyes capítulo 13, verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí hay un profeta, hermanos, clamando contra un altar y por palabra de Jehová que había dicho ese profeta a un altar que habían dedicado a una deidad falsa. Y aquel profeta dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces, hermanos, ahí es cuando viene el profeta. Esta es la señal. Va a acontecer esto. Va a ocurrir un evento. Y entonces sabrán que Dios ha hablado. Dios habla por medio de eventos. Dios confirma su palabra por medio de eventos. La Biblia dice, hermanos, allá en San Mateo capítulo 24, verso 3, que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, cuando el Señor le responde, ¿verdad?, no les da fechas con números, sino que le da fechas con eventos. O sea que dice mi pastor que el Señor, Dios no fecha con números, sino que fecha con eventos. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué va a haber? Mentiras, engaños. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es eso. Cuando vean que esto empieza a ocurrir, eso es lo que está sucediendo, el final. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, le está fechando. Estos son principios de dolores. Entonces el Señor, hermanos, habla por acontecimientos. Hay guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, y la gente no oye, la gente no entiende. Solamente por eso la Biblia dice que al final de los tiempos los entendidos resplandecerán, mientras los necios, hermanos, aquellos que no quieren entender porque no quieren hacerlo, ¿verdad?, por sus pantalones, entonces, hermanos, no van a entender. Pero los que de alguna forma han desarrollado una habilidad o han humillado sus vidas delante del Señor, van a entender en qué tiempo está viviendo. Van a entender que Dios está hablándole a la humanidad por medio de estos acontecimientos. Ah, no, hermano, yo sí entiendo lo que está pasando. No, si está buscando de Dios, amén, seguramente lo has entendido. Pero si no estás buscando de Dios, no me digas que sí, ya lo entiendo, yo sé. Ya eso ya me lo sé desde antes que naciera usted. El entendido obedece. El entendido hace la voluntad de Dios. Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolores. Pero luego dice: de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
¿Y eso qué significa? Que el Señor también, hermanos, por medio de Israel, que en este caso representa la higuera, nos está hablando. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Creo que fue, no sé si en qué fecha de agosto, 1948 o en 1948, para no errar, ¿verdad?, por el mes. Hermanos, Israel fue declarada una nación delante de la ONU. A nivel mundial fue reconocido Israel como una nación y se ha desarrollado como una potencia, hermanos. Tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Su tecnología, su ciencia ha avanzado, han hecho florecer el desierto literalmente, desde luego que bajo la bendición de Dios. Todo eso nos habla de lo que está aconteciendo en este tiempo y tenemos que entender, hermanos, porque dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, el Señor está hablando que ya está cerca. Oiga, hermano, no sé cuántos misiles le enviaron de, no sé si de Irán o de Siria, y las noticias, hermanos, impactaron que esos misiles no hicieron daño en Israel porque tienen un sistema de defensa antimisiles. Y uno se queda: ¡wow! ¿Cómo ha avanzado el Estado de Israel? ¿Cómo ha crecido el país de Israel, la nación, hermanos, a la cual el Señor eligió, hermanos? Y aunque ahora, como dice el Señor, ahí donde un día te dijeron no eres mi pueblo, ahí mismo te van a decir eres pueblo mío. Entonces, tal vez ahora se ha alejado de Dios, pero Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Pero todo eso nos habla que Cristo viene pronto, hermanos. La Biblia dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya estamos viendo a Israel crecido. Ya estamos viendo a Israel que hermanos, se ha desarrollado como una potencia. No va a pasar esta generación. Una generación dura 70 años. ¡Wow! Entonces, tenemos nosotros, hermanos, muchas cosas en que pensar y que oír de parte del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. En Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero hermanos, una pregunta: ¿qué no en todos los tiempos se ha comido y se ha bebido y la gente se ha casado? ¿Qué de extraordinario tenía que en los tiempos de Noé bebían, comían y se casaban y se daban en casamiento? Hay entonces, hermanos, eventos o acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo. La gente, hermanos, está en banquetes. La gente ahora estaba escuchando que no sé si en Haití y en qué partes de China, Japón, hermanos, se comen la comida humana, la carne humana. Gente que se casa, pero no hombre y mujer, sino hombre con hombre, mujer con mujer, adultos con niños, hombres con animales, mujeres con bestias. Entonces, algo nos está hablando esta generación, algo nos está diciendo el Señor por medio de estos eventos, y es que pronto va a realizarse, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Dios está hablándole al mundo. Pero dice la Biblia que los entendidos van a entender, van a resplandecer.
La iglesia no va a ser sorprendida, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y la novia siempre está preparada para su marido, va a estar preparada para irse a la boda del Cordero. La iglesia no está durmiendo, hermanos, la iglesia está despierta. La iglesia verdadera. Hay iglesia, ¿verdad?, que se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación, pero la iglesia que se guarda para el Señor, hermanos, esa va a ser arrebatada, va a estar despierta, aunque sus ojos estén dormidos, su corazón va a estar velando. Así que no se trata de pasar toda la noche despierto orando, se trata de estar preparados para la venida del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos está hablando y a la iglesia le está diciendo prepárate, pero el Espíritu y la iglesia dicen sí, ven Señor Jesús. Amén. Dios también habla por medio de revelación, hermanos. Job capítulo 33 verso 16, aunque todo Job hermanos, hay que leerlo con mucho cuidado, y que las palabras de Job habló cosas interesantes y Dios avaló las palabras de Job, pero no podemos pasar desapercibido que a veces, hermanos, hay personas que también hablan entre las cosas que dicen, hay cosas interesantes. Por ejemplo, uno de estos amigos de Job dijo en el capítulo 33, verso 16, entonces revela al oído de los hombres. Pero mire, antes de eso, el verso 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces Dios habla de muchas maneras, pero dice aquí una o dos maneras, porque está especificando uno o dos o tres formas de hablar de Dios. Pero en Job capítulo 33, 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero dice el verso 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Oye, la revelación. Por revelación el Señor habla. Pero no estamos hablando de revelaciones solamente, ¿verdad?, ver cosas, oír cosas. A veces la revelación viene al entendimiento, como que le cae el 20 a la persona. Por eso, hermanos, nadie puede ser salvo si no tiene la revelación de Jesucristo en el Calvario. Si no tiene la revelación de la sangre de Cristo, no va a entender que la sangre de Cristo lo perdona de todo pecado. Si una persona no tiene la revelación de la sangre de Cristo, va a pensar que aquellos que están en una iglesia jamás han cambiado, que Dios no los ha perdonado, porque él o ella no ha entendido eso, no le ha caído la revelación, no le ha caído el 20. Así que usted no se preocupe que alguien le esté señalando sus errores, porque errores tenemos todos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y hay que tener la revelación, hermanos. Por eso es que, ¿verdad?, no podemos estar darle y darle con la gente. Si hay alguien que no quiere, hermanos, porque todavía no le ha caído la revelación, tal vez, no quiero asegurar, pero tal vez es de los que se van a ir al infierno. Tal vez es de los que ya están, ¿cuál es la palabra? Predestinados para la perdición. Wow, como Judas, como Faraón. Y usted que está buscando de Dios, hermano, tal vez ya está predestinado para ser salvo. Hay muchas cosas que hablar de este tema, pero la revelación es la que hace que una persona diga, es cierto, debo ir a la iglesia, es cierto, debo buscar al Señor. Esta enfermedad que tengo es para que yo me convierta a Dios. Dios me está hablando. Mire, aquí le voy a leer acá que Dios también habla por medio del dolor. Job 33, 19 y 20, hermanos. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos,
que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Cómo habla Dios? Por medio del dolor. No, hermano, esa sí no se la creo. Lea la Biblia. Entonces no tenemos por ahí el texto, hermana Yami, a ver si pudieras ayudarnos ahí donde dice la Biblia que el Señor, a pesar de que Jesucristo era hijo de Dios, ¿sí?, aprendió obediencia por medio del dolor. Entonces, hermanos, el dolor nos enseña a nosotros a obedecer. Dios habla por medio del dolor. Gente que no va a entender, aunque le duela la vida, porque son tercos. Piensa que el pastor, la familia quiere controlarle sus pasos, su vida. No, es que quiere que sea salvo el Señor. Pero hay gente, hermanos, que de plano no va a entender. Otros sí van a entender, ¿sí? Hebreos 5:8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Hebreos 5:8. Anótelo ahí, hermana Olga. Hebreos 5:8. Así que Cristo, otra vez. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Eso está tremendo. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Entonces, hermanas y hermanos, el dolor es una de las mejores escuelas, es uno de los mejores maestros. O aprende obediencia o aprende obediencia. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el dueño del mundo. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue hablándole a la humanidad. Dios sigue hablándole al ser humano. Pero el hombre no entiende, dice la Biblia, que mire, también es castigado sobre su cama, con dolor fuerte en todos sus huesos. Qué tremendo. Pero también, hermanos, por un anunciador, como esta noche. Job 33:23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, un anunciador, dice la Biblia del oso, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dios está hablándote esta noche y te está diciendo, hermanos, a través de un servidor y a través de muchos predicadores en las redes sociales, que Dios ha tenido misericordia de ti, que si estás con vida esta noche es porque Dios ha sido bueno contigo y quiere que vuelvas a Él. Dios te ha librado de descender al sepulcro en muchas ocasiones. El Señor ha comprado tu vida a precio de sangre. Él es tu redentor y quiere redimirte, quiere comprarte a precio de sangre. Necesitas volver al Señor. Hoy el Señor te está anunciando por este medio que vuelvas a sus pies. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Nuestro Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Dios habla también por ejemplos. Isaías 22. En aquel tiempo habló el Señor por Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el saco de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. ¡Wow! Entonces el Señor le dijo a Isaías: quítate la ropa, quítate los zapatos y camina desnudo y descalzo ante el pueblo.
Era un ejemplo que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Ya en Isaías 23 le dice: y dijo el Señor, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, pueblo Israel. Entonces, es un ejemplo que Dios puso por medio del profeta para Egipto, para Etiopía. Así que, mis amados hermanos, el Señor habla por medio de ejemplos. Le está diciendo a Egipto y a Etiopía: ya viste a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar, ¿sí? Y ya lo viste que el vecino se fue a la tumba. Bueno, prepárate. Ya viste lo que le pasó a fulana de tal, aprende. Hay ejemplos en la vida, hermanos, que debemos aprender. No creamos que estamos exentos de pasar por cosas que otros han pasado. En una ocasión, una persona, ¿verdad?, estaba en su casa cuando la muerte llegó. Es una ilustración nada más. Y le dijo: vine por ti. Y el hombre le dice: pero ¿cómo? Si ni siquiera me avisaste, ni siquiera hubo señales de que ibas a venir por mí. ¿Cómo no? Te envié muchas señales. ¿Pero cómo? ¿Te acuerdas de fulana de tal cuando falleció? La que vivía ahí por tu casa. Sí, ahí te estaba hablando. ¿Te acuerdas de tu amigo fulano de tal que falleció? Pues sí, también ahí te estaba hablando. ¿Recuerdas que hace una semana fulano de tal murió? Sí, ahí te estaba hablando. Hermanos, no la muerte, sino la vida. Jesucristo, que es la vida, te está hablando. Por ejemplos, te está diciendo: mira, acuérdate de tu Creador. Antes que se rompa el hilo de plata, el hilo del cual depende la vida, antes que el cántaro se rompa y caiga al pozo, es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de buscar de Dios. Antes que sea demasiado tarde. Antes que lleguen los endechadores y lloren en tu funeral. El Señor te ha estado hablando. Nos ha estado hablando. Nos ha estado dando oportunidades cada mañana. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios nos ha puesto ejemplos en la vida para advertirnos, para hablarnos, para llamar nuestra atención. Que no te hayan sucedido a ti, que bueno, pero aprendamos. Hay gente que aprende, hermanos, viendo. Otros aprenden, desafortunadamente, pasando por las situaciones más tristes de la vida. Aprendamos por medio del ejemplo. Aprendamos de las cosas que suceden a otros. El Señor nos está hablando. El Señor habla también, hermanos, por medio de lenguas. Mire que Isaías 28:10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Fíjense que en la Biblia CJ lo traduce así, porque dice: Saula, Saul, Saula, Saul, Caula, Cau, Caula, Cau, Seer Sam, Seer Sam. Está hablando en lenguas. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos, es el verso que sigue, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo.
Y si usted va, hermanos, a Hechos capítulo 2, verso 2 y verso 3, dice la Biblia que ahí fueron llenos todos del Espíritu Santo. Dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente estaba atónita y maravillada diciendo, mirad, son gente del vulgo, son gente del pueblo, ignorantes, pueblerinos prácticamente. Mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Y entonces ahí empieza, luego cretenses, árabes, dice Hechos 2:11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí, hermanos, ellos hablaron en lenguas las maravillas de Dios. Y la gente los entendía. Dios le habló a aquella gente. Cuando se paró Pedro a predicar, hermanos, se convirtieron 5,000. Qué maravilloso, hermanos, que Dios habla de muchas formas. Dios ha hablado muchas veces. Dios ha hablado de muchas maneras. Somos tan necios, somos tan tercos, somos tan, no sé, nos creemos tan inteligentes y tan sabios, hermanos, que verdaderamente somos, perdón mi hermano, pero a veces pecamos de orgullo y de soberbia. Tenemos que arrepentirnos. El Señor nos está hablando y nos habla todos los días. Dice la Biblia que el Señor manda a todo el mundo, a toda la humanidad, a arrepentirnos, a cambiar de mentalidad. Pero somos tan reacios, somos tan tercos, duros de cabeza, para entender que es por amor que nos está hablando, que si hoy estamos vivos es por su misericordia. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscarle, es tiempo de doblar nuestras rodillas, es tiempo de decirle, perdóname Señor, yo he pecado y te necesito. Dios está hablándote. Por favor, escucha su voz. Dios habla por medio de quien Él desea. Dios habla de la manera que Él quiere y por medio de quien Él desea, hermanos. Usted dice, yo conozco a ese Manuel, lo conozco, yo sé que ha pecado, es más, le está yendo mal por esto. Dios puede usar a cualquiera para decirte que vuelvas a Él. Mire lo que le voy a leer, Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Háblale de parte mía a Israel. ¿Sabe qué es un boyero? Alguien que cuida bueyes. Era alguien que cuidaba bueyes. Era un campesino, recogía higos silvestres. Hermanos, no era profeta, tampoco descendía de un linaje de profetas. Dios puede levantar a cualquier persona para predicar su palabra, por amor al mundo. No recuerdo el predicador, parece que se llamaba Moody, G.L. Moody, algo así. Cuentan que él iba por una plaza caminando y un hombre, un alcohólico, estaba predicando acerca de Jesucristo, diciendo que el Señor Jesús había muerto en la cruz del Calvario y que Él le había entregado su vida, Él había entregado su vida por amor a la humanidad. Y ahí
Moody dobló sus rodillas y aceptó a Cristo en su corazón. Este Moody llegó a ser un gran predicador, un gran evangelista. Cuando aquel predicador, aquel hombre terminó de predicar, pedía dinero para comprarse alcohol. De esa manera patrocinaban su vicio. Pero Moody se convirtió a Cristo por medio de esa persona. Dios puede usar a cualquiera. Ahí en las redes sociales hay un predicador que es un predicador de la calle, porque vive en la calle. Dios puede usar al que sea. Dios usó, hermanos, a mucha gente en la Biblia. No voy a ponerme a hacer un recuento, ¿verdad? Pero aquí encontramos a un Amós, que no era profeta, ni tenía ascendencia de profetas. Era cuidador de bueyes, era un recolector de higos silvestres. Pero Dios lo llamó y le dijo: háblale a mi pueblo de parte mía. Así que, hermanos, yo quiero invitarle a usted, invitar a todos los que están escuchando. ¿Cuántos quisieran hablar de parte de Dios? El Señor habla por medio de parábolas. El Señor habla por medio de animales. Fíjese, hermano. Dios puede hacer hablar a un animal para hacernos saber la voluntad de Él. Encontramos, hermanos, a la asna de Balaam, a la burra de Balaam, hermanos. Y dice la Biblia que le habló. Dios le abrió, hermanos, la boca a la asna. Qué tremendo. Yo me acuerdo que una vez el Señor me usó de una manera poderosa, hermanos, en un lugar de Oaxaca, o de Tuxtla Gutiérrez, parece que fue. Y había muchísima gente y yo estaba predicando, hermano. Yo saltaba, brincaba, corría, porque fue algo maravilloso para mí esa tarde. Y un día le estaba platicando a un pastor, le digo: no, mira cómo Dios me usó ahí poderosamente. Y me dice: mira, si Dios pudo usar una burra, Dios puede usar, hizo que Sansón ganara una batalla con la quijada de un burro. Imagínate, ¿qué no hará con un burro completo? Dios puede usar, hermanos, a quien sea, pero también Dios usa animales. Y mire, Dios usa niños. Yo recuerdo como dice Jeremías 1, que Jeremías dijo: yo soy un niño. Y el Señor le dice: no digas que eres un niño, porque todo lo que te mande harás, y todo lo que te diga vas a decir. Entonces, aquí encontramos en 1 Samuel 3:17, hermanos, a un niño llamado Samuel, que Dios le habló, y que Dios habló por medio de él. Dios puede hablar por medio de nuestros niños. Por cierto, vamos a tener un servicio infantil pronto, por Moisés y los profetas, hermano. Esto es interesante porque, hermanos, Moisés y los profetas, estamos hablando, hermanos, del Pentateuco y los libros del Antiguo Testamento. Dios habla por medio de ellos. No sé quién se le ocurrió tratar de invalidar el Antiguo Testamento y que no tiene valor. Son teólogos solamente. El Antiguo Testamento tiene un valor muy grande. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, le dijo el padre Abraham, le dijo al rico, porque el rico quería que saliera alguien a hablarle a sus hermanos, porque no quería que fueran al infierno. Pero le dijo: ellos tienen la ley y los profetas, ellos tienen a Moisés, ellos tienen el Antiguo Testamento, la Escritura. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levantaren de los muertos. Dios habla por su Espíritu Santo, hermano.
Dios habla por profecías. Dios habla de muchas formas. Y Dios hoy te ha hablado. Y yo te invito, hermano, hermana, a que busquemos de Dios de verdad. A que nos arrepintamos. A que tratemos de vivir la vida cristiana de una manera agradable al Señor. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable. Que aquellas personas que han escuchado esta palabra hayan sido redarguidos, reprendidos, exhortados, consolados, edificados. Que la gente, Señor, que escucha tu palabra entienda de tu gran amor. Que oigan tu voz en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Para empezar, vamos a saludar a alguien. Dios te bendiga. Vamos a saludar a los hermanos, hermana Olga Lidia. ¿Qué hermanos están ahí? Trate de hablar fuertecito. Bienva Frías. Bueno, Dios la bendiga a la hermana o hermano. No sé de dónde nos escucha, pero el Señor le ama. Hermana Laila Ochoa, mi madre, Dios me la bendiga, mi mamita. Dios bendiga por ahí al viejo también, a mi papá. Ahí pido sus oraciones por mi padre, que el Señor lo ayude y lo bendiga y lo sane. Fermincho, Dios te bendiga. Ay, saludos al hermano Agenor, a tu mamita Fermín. ¿A quién más? Hermana Elizabeth, de allá de México. Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Hermana Antonia Yergo, acá tiene su casa. Díganos cuándo podemos saludarla, visitarla, verla. Amén. No sé si hay otros hermanos, pero si se conectan más tarde, para mañana, si Dios lo permite, permíteme el material que acabamos de sacar copia. Para mañana tenemos el servicio de mujeres a las 5:30 de la tarde. Estamos invitando a los hermanos para que vayan preparándose, hermanos, que a partir del domingo vamos a estar comenzando este material. Todavía ni le he dicho al hermano Félix Martínez, ¿verdad?, que vamos a ocupar este material que pues ellos nos los compartieron de la iglesia Berea, de Ministerio Shofar, de Ministerios Ebenezer. Este tema está interesante, la administración del alma. Y vamos a empezar el domingo, hermanos. Así que adquiera su material, ya platicamos de ello ampliamente con los hermanos. Así que pues esperamos que para el viernes tengamos ya a la mano, ¿verdad? Para el material. No estamos haciendo ningún tipo de negocio. Solo queremos que cada hermano tenga este material y aprenda más y más de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga. Le pediría a mi esposa ahí, hermanos, aquellos que están allá, para que ponga el número de un servidor. Si usted requiere alguna visita o alguna oración, algún material, o quiere asistir a nuestra congregación, ahí le vamos a poner el número 914-129-7116. ¿Ok? 914-129-7116. Estamos en Cunduacán, Tabasco, México, del continente americano. Sí, parece algo risible, ¿verdad? Pero pues del continente americano, del país de México, del estado de Tabasco, del municipio de Cunduacán, la colonia Jardines del Bosque, calle
gardenias sin número. Estamos para servirle en el 914-129-7116. Así que, hermanos, contáctenos y estamos a sus órdenes. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde. Esperamos en el Señor que estén bien. Mañana a las 5:30 les esperamos. Dios les bendiga.